Sí, hola, hola. Este no es. Yo me voy a poner allí. Este es. Sí, 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 sí. ¿Aquí bien? Sí, 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 sí. Hola, buenos días.
Sí, hola, buenos días, hola, hola.
Hola, buenos días. Hola. El audio no. Hola, buenos días. ¿Se nos oye? Que si tenemos. ¿Qué pasa? Hola. Se oye. Ah, vale, perfecto. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos y bienvenidos al Palacio de la Magdalena y a esta nueva edición del curso de a pie que este año versa sobre sostenibilidad y digitalización, palancas de la recuperación. Muy buenos días, querido Carlos, queridos directores Miguel Ángel y Amancio, y también, pues, cómo no, querida vicepresidenta, aunque estés en la distancia, pero te tenemos aquí presente y nos encantaría tenerte aquí con nosotros, pero muchísimas gracias por acompañarnos en cualquier caso, querida vicepresidenta. Pues empezamos en este pequeño acto de inauguración y tiene la palabra el director del curso, uno de los directores del curso, Miguel Ángel Noceda. Por favor, Miguel Ángel. Buenos días, muchas gracias, rector, que te estrenas precisamente hoy con nosotros, bueno, con nosotros y con el resto de cursos que hay en esta semana aquí. Pero desde ese punto de vista te doy la bienvenida desde nuestra veteranía, que como sabes cumplimos, esta es la 39ª edición, es decir, estamos en la puerta del 40 aniversario de los cursos de la PIE en Santander, con lo cual esperamos que el año que viene y con el apoyo no solo de la universidad, sino también de nuestro patrocinador BBVA, podamos tirar la casa por la ventana. Carlos? Bueno, y además coincide con el 90 aniversario de la Universidad Menéndez Pelayo, que lo cumple este año y lo celebrará desde agosto de este año a agosto del año que viene, con lo cual podemos hacer una buena celebración. Lamentamos que la ministra no haya podido venir, la disculpamos porque tiene un patronato importante en Madrid y tiene que estar allí presente, pero por lo menos está con nosotros conectada y le damos las gracias a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño. Como habéis visto, en una coordinación entre la Universidad BBVA y la PIE, hemos traído hoy aquí a Santander al Cano y hemos hecho que entre justamente cuando vosotros estabais llegando, con lo cual hemos tenido un buen acontecimiento. Por cierto, si lo queréis ver, creo que hay visitas gratuitas, está abierto durante toda la semana, o sea, si queréis ir a ver
el barco. Hago propaganda, no sé por qué, pero bueno. Bueno, nada más. Yo le paso la palabra al rector para que siga coordinando esta introducción. Muchísimas gracias tanto al presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, no solamente por el apoyo, sino también por estar aquí, y muchísimas gracias también a la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, y por supuesto al rector por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Miguel Ángel, y tiene la palabra el presidente del BBVA, don Carlos Torres Vila. Vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, directores de este seminario, miembros de la Asociación de Periodistas Económicos, amigas y amigos, buenos días. Un año más quisiera agradecer a la UIMP y a la PIE su invitación para participar en este seminario, en la inauguración de este seminario. Y es un placer estar aquí en Santander con todos, sin las restricciones además de la pandemia que poco a poco vamos ya dejando del todo atrás. La actualidad en estos momentos gira lamentablemente en torno a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Es un conflicto que ante todo supone una enorme tragedia humana y que tiene también importantes repercusiones estructurales en la economía y en la geopolítica mundial y que condicionan las relaciones internacionales en todos los ámbitos. Estamos previsiblemente ante un orden mundial distinto en el que primará la autonomía en cuestiones estratégicas como la energía, los alimentos, las materias primas, la tecnología, la defensa, los datos. Un mundo más fragmentado, bien distinto al de la globalización creciente de las últimas décadas. En el corto plazo vemos ya efectos inmediatos sobre la economía global, efectos muy relevantes. Veníamos de un entorno de clara recuperación económica, con un crecimiento de la actividad muy fuerte en el año 2021, también en los primeros meses de este año 2022. Hemos visto una importante recuperación de los indicadores de consumo y de inversión, alcanzando incluso niveles prepandemia en todos los países en los que estamos presentes. Y la invasión de Ucrania altera esta senda de forma muy relevante, aumenta de manera muy significativa la incertidumbre sobre la evolución de la economía global, que se enfrenta a grandes desafíos en el corto plazo. Por un lado, la invasión ha generado nuevas dificultades relacionadas con las cadenas de producción globales y un incremento en el coste de la energía. Esto se ha traducido en altos niveles de inflación. En España ya estamos en cifras superiores al 8,5% en mayo. Esperamos que esta cifra se reduzca paulatinamente a lo largo del año y que se normalice ya el año que viene, en 2023. En respuesta a las cifras de inflación altas, estamos viendo también cambios en las políticas monetarias de los bancos centrales, también del Banco Central Europeo, que ha anunciado subidas de tipos que se iniciarán en julio. La actuación de los bancos centrales y del Banco Central Europeo en particular será crucial en los próximos meses. También lo será el esfuerzo de todos para tratar de evitar una espiral de precios, y el del Banco Central Europeo en particular para evitar factores que impidan una correcta transmisión de la política monetaria. Esta incertidumbre en el entorno ha llevado a revisiones a la baja en las expectativas de crecimiento de la economía a nivel global, especialmente en Europa. En el caso de nuestro país, en el caso de España, al igual que en el caso de la eurozona, el ajuste de las estimaciones de nuestros economistas ha sido bastante significativo, las estimaciones para este año 2022, pero se sigue previendo un crecimiento en 2022 a un ritmo menor que el que teníamos previsto a principio de año, y esperamos recuperar los niveles de actividad que teníamos anteriores a la pandemia el año que viene, en el 2023. Para ello contamos a favor con los fondos europeos Next Generation EU. Continuarán siendo una enorme oportunidad para ayudar a transformar nuestra economía, ayudar a incrementar la competitividad, y para eso necesitamos que se canalicen de forma ágil y competitiva.
Los fondos deben servir para poner en marcha reformas estructurales para apoyar al tejido empresarial español en su transición hacia modelos más sostenibles y en la transformación digital de sus actividades. Que son los dos temas que nos traen hoy aquí, sostenibilidad y digitalización, las dos grandes palancas para el crecimiento económico sobre las que gira este seminario. Voy a hablar un poquito de cada una de ellas, comenzando con la sostenibilidad. Es el momento de abordar con mayor ambición el reto climático. Tenemos menos de 30 años para evitar los peores efectos de este cambio climático, para lograr, en concreto, que la sociedad funcione en el año 2050 sin emisiones de gases como el CO2 o el metano. Se trata de un reto que nos afecta a todos, que exige cambios drásticos en nuestros hábitos y comportamientos y cuya magnitud es evidente si tenemos en cuenta que las emisiones han ido creciendo hasta el nivel actual, año tras año, a lo largo de los últimos 170 años. Y ahora tenemos 28 para reducirlas a cero. Además, si algo ha puesto de manifiesto la invasión rusa, es la necesidad de reducir la dependencia del consumo de combustibles fósiles en Europa. La actuación de Rusia quizá hubiera sido muy distinta si nuestras economías estuvieran ya plenamente descarbonizadas y, sin duda, la capacidad de respuesta de los países europeos sería mucho mayor en ese caso. Una vez producida, la invasión debe llevarnos a acelerar la descarbonización, del mismo modo que la pandemia lo hizo con la tendencia de digitalización que ya existía previamente. En este sentido, el incremento del precio de los combustibles fósiles, de hecho, puede servir como incentivo para acelerar la descarbonización. En BBVA hemos sido uno de los primeros bancos en asumir a nivel mundial el compromiso de cero emisiones, o el famoso net cero en el año 2050. Ya somos en el banco neutros en emisiones directas de nuestra actividad, eso es así desde el año 2020, y nos hemos fijado objetivos claros para serlo también, teniendo en cuenta las emisiones de los clientes a los que financiamos. En BBVA tenemos claro que no lograremos este objetivo únicamente desinvirtiendo en actividades sucias o activos no sostenibles. Creemos que la clave está en invertir para mejorar las fuentes de energía renovable, para ganar eficiencia energética, para desarrollar tecnologías que nos permitan capturar CO2 o para limitar las emisiones en todos los sectores de actividad, desde el eléctrico hasta el de transporte marítimo, o el de la aviación, el metalúrgico, el del cemento, la agricultura, la ganadería, todos los sectores de actividad. Para desarrollar y desplegar toda esta tecnología será necesario un volumen de inversión colosal que estimamos en 275 billones de dólares. Por billones, aquí me refiero a millones de millones, 275 millones de dólares desde hoy hasta el año 2050. A nivel global, esto supone alrededor de un 8% del PIB del periodo a nivel mundial. Es decir, que necesitamos que el mundo invierta aproximadamente un 8% de su PIB año tras año en descarbonización. Dada la magnitud, indudablemente la mayor parte de esta inversión la ha de acometer el sector privado, y está claro que solamente la va a llevar a cabo si tiene sentido económico. Y para que tenga sentido económico, hemos de conseguir que la demanda que hay, que es muy evidente, de la sociedad en su conjunto, de los inversores, de los consumidores, se traduzca en incentivos adecuados para que se pueda materializar esta inversión. Aquí es clave el rol de las autoridades en muchos sentidos, tienen un papel muy importante para impulsar la inversión en general a través de dar confianza, como siempre digo, con certidumbre sobre el marco normativo, las reglas de juego, estabilidad fiscal, presupuestaria, competitividad, etcétera, y luego fijando la agenda de prioridades y de grandes objetivos, trasladando esa agenda de prioridades y grandes objetivos al marco normativo, a licitaciones públicas. Esto es fundamental para producir señales de demanda de productos y servicios sin emisiones. Y luego el elemento más importante, que tiene que ver con la formación de precios. Es especialmente necesario hacerlo con las emisiones, con la externalidad, desarrollando un efectivo mercado de emisiones que sea lo más global posible para que tenga liquidez, que sea además un mercado con la integridad adecuada, que sirva para poner precio a las emisiones y así los agentes podrán internalizarlas en sus planes de inversión, en sus números.
También es importante que se eviten distorsiones que hoy favorecen alternativas con emisiones. Tenemos ejemplos de muchas subvenciones que existen hoy a tecnologías emisoras e incluso que se apoye, llegado el caso explícitamente, la transición con subvenciones en sentido contrario o con regulación o con garantías. En el ámbito energético, Europa ha aumentado la ambición de los objetivos de descarbonización y en ese sentido ha dado un paso adelante claro que es referente a nivel mundial. Lo fundamental ahora es, siguiendo un poco lo que comentaba, que esos objetivos, esas prioridades, vengan acompañados de medidas eficaces y políticas concretas que permitan hacer realidad su consecución y que faciliten el despliegue, sobre todo de tecnologías probadas que ya son muy rentables. Las que tienen que ver con la electrificación de la economía, las renovables y la eficiencia energética son algunas de las áreas donde esto ya es así. España ha tomado también muchas medidas en la buena dirección, tenemos que seguir por este camino y asegurar que funcionan en la práctica, porque además tenemos una gran ventaja en España, contamos con fuentes de energía renovable abundantes, tenemos unas instituciones comprometidas ante este desafío, tenemos objetivos ambiciosos, un sector empresarial pionero y somos líderes en transición sostenible, además de contar con un buen capital humano. La descarbonización y la autonomía energética de Europa deben ser abordadas con ambición y realismo, asumiendo el coste de decisiones cuyos beneficios a medio y largo plazo son incuestionables y a corto plazo requerirá un esfuerzo de todos que puede producir tensiones de demanda, de precios, como estamos viendo en este momento. Por eso, en un primer momento, creo que hemos de poner el foco, debemos de poner especial énfasis en medidas de eficiencia energética que reduzcan el consumo. También medidas como la financiación de instalación de paneles solares, aislamiento de viviendas, electrodomésticos eficientes, iluminación LED o calderas eficientes, que estamos apoyando también desde BBVA, donde tenemos una cartera completa de productos sostenibles diseñados especialmente para las necesidades de nuestros clientes, tanto corporativos como pymes y particulares. Decía antes que tenemos que atraer inversión privada, que será fundamental atraer inversión privada para descarbonizar el planeta, y el papel de la banca también es enormemente relevante financiando estas inversiones. Desde el banco estamos comprometidos con financiar esta transición hacia un mundo sostenible y creemos que no hay ni un minuto que perder. Desde hace tiempo es una de nuestras prioridades ayudar a nuestros clientes en la transición con financiación y asesoramiento. En el año 2018 fijamos un objetivo de canalizar 100.000 millones de euros de inversión en financiación sostenible hasta el año 2025. Desde entonces hemos alcanzado casi esta cifra. A marzo del año 22 estábamos en 97.000 millones de euros, es decir, casi 4 años antes del objetivo, de la fecha inicialmente marcada. Por eso el año pasado duplicamos nuestro objetivo hasta 200.000 millones de euros a la misma fecha, al año 2025. Y dado el ritmo al que vamos, probablemente en los próximos meses volveremos a incrementar nuestro nivel de ambición. También hemos elevado la sostenibilidad al máximo nivel ejecutivo de la organización y hemos aumentado nuestra amplia gama de productos sostenibles. Y por todo esto y por mucho más, BBVA ocupa la primera posición en el ranking mundial de banca del Dow Jones Sustainability Index, que es el índice, como saben, de referencia en materia de sostenibilidad. No podemos olvidar que estos cambios, esta transformación, dejarán ganadores y perdedores, y para que sea una transición justa debemos apoyar a aquellos colectivos más afectados y vulnerables con medidas puntuales y dirigidas a estos colectivos. En BBVA también estamos trabajando en este sentido, no queremos dejar a nadie atrás, entendemos que la sostenibilidad tiene también que ver con asegurar que los beneficios del crecimiento económico se distribuyen a toda la sociedad, que generan oportunidades para todos y que no dejan a nadie atrás. Y con este objetivo pusimos en marcha el año pasado nuestro compromiso con la comunidad. Este compromiso con la comunidad supone destinar, junto con nuestras fundaciones, 550 millones de euros en iniciativas sociales hasta esa misma fecha del año 2025. Pasando al segundo tema, la digitalización. No debemos olvidar tampoco el potencial de crecimiento económico que ofrece esta otra palanca de crecimiento que mencionaba antes. La digitalización y las nuevas tecnologías, no solo la digitalización. También viene de tiempo atrás la digitalización. Hemos visto, sin embargo, cómo durante la pandemia
ha experimentado una gran aceleración y estoy seguro de que no se va a quedar aquí y de que seguirá ganando tracción en los próximos años. En BBVA hemos sido pioneros, como saben, en abrazar esta tendencia, la digitalización. Vemos cómo los clientes utilizan cada vez más los canales digitales, vemos cómo esto se ha acelerado en los últimos años, sobre todo como consecuencia de la pandemia. Hoy tenemos más de 42 millones de clientes que operan con nosotros a través del móvil en el conjunto del grupo. Hemos visto cómo las transacciones digitales se han más que duplicado respecto a los niveles previos a la pandemia, es decir, en tan solo 2 años. Y vemos cómo la digitalización supone una necesaria transformación y nos conduce también a tener una gran ventaja competitiva. Nos permite ser mejores en el servicio al cliente, nos permite ser más eficientes y brindar a nuestros clientes canales que son cómodos, sencillos, accesibles para que puedan relacionarse con el banco cuando y cómo más les convenga. Y esto se ve reflejado en muchas de las métricas que hemos compartido, en la evolución, por ejemplo, de las ventas digitales, que representan en el banco más del 70% del total de las ventas en BBVA en España. Las oficinas siguen siendo, sin embargo, un canal fundamental al tiempo que crece la relación remota y digital. Sin duda, la digitalización ofrece ventajas extraordinarias para el conjunto de la sociedad, pero debemos poner especial cuidado en asegurar que los innegables beneficios que aporta la digitalización llegan a todos. Y para eso hemos puesto en marcha iniciativas para facilitar la adaptación de personas mayores o con necesidades especiales y seguiremos trabajando para poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era que, como saben, es el propósito del banco. Más allá de la digitalización, estamos en una era, ante una ola de disrupción sin precedentes. A lo largo de la historia, las innovaciones tecnológicas siempre han tenido un impacto significativo en el crecimiento económico y en la productividad. Y en esta ocasión, el efecto combinado de múltiples nuevas tecnologías que se despliegan, además, en todos los sectores de actividad, será enorme. Tecnologías como la inteligencia artificial o la computación en la nube, el cloud computing, la tecnología blockchain, el Internet de las cosas, la robótica, la edición genética y muchas otras están transformando la economía y van a tener un gran impacto en todos los sectores. Son actividades algunas que hoy todavía no están maduras, que son incipientes, pero que crecen exponencialmente, incluso las que ya están más maduras, como la de la inteligencia artificial, que tiene un gran recorrido por delante de aumentar su penetración en la economía, y se espera que multipliquen su valor en apenas una década, desplazando en el proceso actividades tradicionales. El papel de las instituciones públicas también es muy relevante en este campo. Medidas como la reciente aprobación del proyecto para la recuperación y transformación económica de microelectrónica y semiconductores, el conocido como el PERTE Chip, o el Plan de Atracción de Talento Científico e Innovador, son claves para situar a nuestro país como referente en innovación. También lo es, en esta época de disrupción sin precedentes, especialmente invertir en educación. Creo que lo digo en cada edición de este seminario. La educación es el motor para el crecimiento, es el motor para la igualdad y es especialmente necesaria en este entorno de cambio. España es uno de los países de la Unión Europea con mayor tasa de abandono temprano del sistema educativo. Esto es raíz de desigualdad social, desigualdad de renta, y la mejor vía para reducirla es la creación de oportunidades para todos en igualdad de condiciones mediante una apuesta decidida por la educación, que es la inversión en capital humano, la inversión más rentable para las personas y para la sociedad. En BBVA queremos ser parte de esta transformación, apoyamos, como saben, la educación, apoyamos el conocimiento y también acompañamos a nuestros clientes para que puedan aprovechar las oportunidades que surgen de esta disrupción, de esta innovación. También queremos ser el banco de las empresas que están definiendo el futuro. Muchas veces empresas jóvenes que encuentran nuevas formas de satisfacer las necesidades de los clientes y que por ello están creciendo con mucha fuerza. Y estas empresas demandan soluciones y productos que son distintos, que necesitan adaptación a sus necesidades, necesitan ayuda para crecer y requiere que miremos hacia adelante en lugar de basarnos solamente en el historial que tradicionalmente solemos usar para valorar empresas más establecidas,
porque en este caso el historial prácticamente no existe. En el banco estamos trabajando en este sentido para adaptar nuestra oferta a este tipo de empresas. También nos hemos organizado internamente para capitalizar esta oportunidad y lo estamos haciendo con decisión. En paralelo hemos aumentado también nuestro apetito inversor, incluso en este entorno de mayor incertidumbre macroeconómica, en empresas en crecimiento. Estamos redoblando nuestra apuesta por la innovación como motor de crecimiento y como motor generador de oportunidades en todos los sectores. Hasta ahora, como saben, hemos tenido bastante éxito en nuestras inversiones en el mundo fintech, que iniciamos hace más de una década, empresas en servicios financieros innovadores, a través sobre todo del fondo de capital riesgo Propel, que ya cuenta con 6 unicornios en su cartera. También a través de otros fondos como el de Innovation Ventures, que es un fondo líder en China, que tiene más de 400 empresas en cartera, en este caso enfocadas en inteligencia artificial, que también tiene un historial de éxito. Entonces, sobre esta base, desde el banco vamos a incrementar nuestras inversiones, expandiéndonos más allá del sector fintech y las tecnologías verdes, apoyando a nuestros clientes de futuro también en el ecosistema blockchain. Estas tecnologías descentralizadas están creciendo a un ritmo elevado y, aunque todavía no están maduras, pueden cambiar cómo funciona tanto la economía general como el sector financiero en particular, al permitir que cualquier persona a cualquier escala pueda participar tanto para usar como para ofrecer servicios, entre otros servicios financieros, y más intermediario que un programa informático. Obviamente necesitamos aquí que se desarrolle la regulación. El sector financiero está siendo el primero en aplicar este tipo de tecnología, pero la descentralización mediante este tipo de contratos inteligentes, smart contracts, almacenados en un blockchain, pudiera extenderse a prácticamente cualquier sector de actividad. Y esto llevará a servicios más descentralizados y, por tanto, se posiciona como una de las disrupciones potencialmente más rompedoras al abrir al mundo nuevas oportunidades. Para finalizar, me gustaría insistir en la gran oportunidad que tenemos por delante. En digitalización ya hemos recorrido una buena parte del camino, aunque tenemos grandes retos que afrontar. Sin embargo, la descarbonización y la autonomía energética están aún en fases incipientes. En BBVA estamos totalmente comprometidos con financiar la transición a un futuro sostenible y, como he dicho anteriormente, no hay tiempo que perder. Señora vicepresidenta, como en ocasiones anteriores, me gustaría reiterar que cuenta con el pleno apoyo de BBVA para afrontar los retos que tenemos por delante y aprovechar las oportunidades que nos brinda este tiempo de cambio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Y antes de dejarles con la vicepresidenta primera de Gobierno, Nadia Calviño, quería yo simplemente reiterar mi saludo. Tengo que abandonarles, lo haré discretamente porque tengo que también asistir a la inauguración de otro curso, pero espero poder reincorporarme dentro de poco. Lo que sí quería era reiterarles la bienvenida una vez más, dar el agradecimiento muy especial a los directores, a la vicepresidenta por acompañarnos, al BBVA por seguir manteniendo y patrocinando este curso y decir que efectivamente nos enfrentamos a retos, yo creo, realmente nunca vistos antes, ¿no? Los has mencionado tú, Carlos, y siempre que hay situaciones disruptivas, significa que es una ocasión también de oportunidades para nuevos escenarios, para nueva economía, y desde luego de eso es de lo que se trata de hoy, de hablar aquí, ¿no? Nuestro lema del 90 aniversario que hoy celebramos, lo ha mencionado antes, bueno, que celebramos desde agosto de este año justamente hasta el año próximo, y en el que esperamos celebrar la 40 edición de este curso, que realmente es el decano de los cursos de verano de la Magdalena. Bueno, como decía, nuestro lema es 90 años anticipando el futuro. Creo que esto es realmente el reto que tenemos ahora, y es intentar adivinar, visionar el futuro que nos espera para ir
tomando las medidas hoy que pueden hacer que ese futuro dentro de muy pocos años sea posible, sea viable, sin dejar, como decías tú, Carlos, a nadie atrás. La educación es importante, la colaboración público-privada es otro de los mantras, ¿no?, fundamentales, y esto que estamos celebrando hoy aquí es precisamente un buen ejemplo de ambas cosas. Estamos contribuyendo a la formación, a la educación, anticipando el futuro de la mano entre una universidad pública, como es la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y una entidad privada, que es el BBVA. Muchísimas gracias, querida vicepresidenta. Discúlpame, pero os tengo que abandonar y espero después, como decía, discretamente, por la puerta de atrás, el poder seguir escuchándote. Muchísimas gracias, bienvenidos a todas y a todos. Bueno, le paso la palabra a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño. Tiene poco tiempo, no sé si va a haber tiempo para hacerle preguntas, pero posiblemente alguna podremos hacerle, si no tenemos al presidente del BBV. Vicepresidenta, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, querido Miguel Ángel, por supuesto, el rector, a Carlos. Es un placer poder participar un año más en este evento. Lamento mucho no poder estar ahí en la Magdalena este año. Además, se da la circunstancia de que tengo efectivamente el patronato de la Real Fundación Elcano, así del Real Instituto Elcano, así que ahí hay una coincidencia, ¿no? El problema es que me tengo que ir a -4, porque voy con Su Majestad el Rey. Habíamos previsto mi intervención y un tiempo de preguntas que pensé que sería interesante, ya que están ahí todos los periodistas especializados en el ámbito económico, pero con las interesantes intervenciones anteriores pues no nos va a dar tiempo, yo creo. Así que bueno, voy a tratar de resumir y ir verdaderamente con mensajes telegráficos en esta intervención en estos 15 minutos, porque efectivamente el título de la jornada me parece muy oportuno, y la introducción de Carlos, en la que nos ha hablado del intenso proceso de transformación, de ese nuevo orden mundial que verdaderamente está cambiando las bases económicas a nivel internacional que nos han guiado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y en paralelo con esos procesos de cambio de calado estructurales. La pandemia puso de relieve la necesidad de acelerar la digitalización, ahora la guerra en Ucrania, la necesidad de acelerar la transición verde y también la autonomía estratégica de Europa. Pues al margen o sobre estos cambios de calado y más estructurales estamos teniendo que responder a retos inmediatos sin precedentes. En el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la salud, de la estabilidad económica y financiera y también de la cohesión social. Y en este contexto la política económica está jugando un papel absolutamente fundamental para poder responder con eficacia a los retos de corto plazo sin perder de vista los objetivos a medio y largo plazo, y eso es lo que estamos haciendo desde el Gobierno. La respuesta a estas distintas crisis, la pandemia, ahora el ataque contra Ucrania y ese choque de placas tectónicas que estamos viendo a nivel internacional, la respuesta ha sido decidida y eficaz para proteger el tejido productivo, el empleo, las rentas de las familias, y eso explica que tengamos una previsión económica relativamente, muy claramente de crecimiento fuerte, de crecimiento sólido y relativamente superior al de los países de nuestro entorno. Todos los organismos nacionales e internacionales prevén para España un crecimiento en 2022 de entre el 4 y el 4,8%, incluyendo, por cierto, el BBVA. No sé si Carlos ha dado la cifra concreta de previsión. Y en un contexto de muy alta incertidumbre hay tres factores diferenciales de este ciclo económico que se ha iniciado tras la pandemia. En el ámbito del mercado de trabajo estamos viendo los frutos del trabajo intenso de estos 4 años, con datos récord, más de 20.400.000 personas afiliadas, casi 1 de cada 2 contratos son indefinidos, una mejora de la calidad del empleo que está beneficiando sobre todo a los jóvenes. Un segundo factor diferencial está en el ámbito de la sostenibilidad fiscal, porque el intenso crecimiento económico y la política fiscal responsable nos está permitiendo incluso mejorar nuestros compromisos y objetivos de reducción del déficit y de la deuda.
En 2021 redujimos el déficit público en 3,3 puntos porcentuales y la deuda pública en 1,5 puntos. Y para 2022 la previsión es reducir en 2 puntos adicionales el déficit y en 3 puntos la ratio de deuda pública sobre el PIB, para tener una senda de consolidación fiscal que nos permita situarnos por debajo del 3% y por debajo del 110% del PIB respectivamente en 2025. Y el tercer factor diferencial es el de la inversión. Frente a la caída intensa de la inversión pública y privada durante 6 años después de que nos golpease la crisis financiera que se inició en 2008, lo que vemos en este proceso de recuperación es un mantenimiento de la inversión y una previsión de crecimiento muy intensa este año por encima del 9%. Lo cual es también fundamental desde la perspectiva de cómo abordamos estos cambios estructurales, esta transición, doble transición verde y digital, y el aumento del crecimiento potencial de España a medio plazo, que también es clave desde el punto de vista de la corrección de todos los desequilibrios. Así que, a día de hoy, lo cierto es que todos los indicadores nos sitúan con una mayor fortaleza para hacer frente a los retos inmediatos y de futuro. En el corto plazo, el reto más importante que tenemos es sin duda la evolución de los precios. La fuerza de la recuperación económica, los cuellos de botella en las cadenas de suministro globales y la guerra de Rusia contra Ucrania están teniendo un importante impacto en el suministro internacional de materias primas y está llevando a un alza de los precios a nivel global. Las noticias más recientes de los mercados internacionales de energía no son positivas. Con el corte del gas y del petróleo ruso se está intensificando el incremento de los precios en los mercados internacionales. Desde el Gobierno de España estamos actuando con determinación, poniendo en marcha medidas que son eficaces, que están bajando la inflación entre 2 y 3 puntos, ya las medidas que hemos puesto en marcha. Esto explica que en mayo la inflación en España se alineó con la media de la zona euro y se situó por debajo de la media de la Unión Europea. Ese es nuestro objetivo, evidentemente. Y afortunadamente tenemos ahora el mecanismo del tope al gas en el mercado mayorista de electricidad ibérico y la bonificación de los precios de los carburantes, dos medidas que están permitiendo amortiguar el impacto del alza de los precios internacionales. Pero está claro que tenemos que trabajar con un nuevo escenario de inflación más alta durante más tiempo a nivel internacional. El otro tema de actualidad es la normalización de la política monetaria. Ya ha sido mencionado también por Carlos. Yo creo que es muy positivo que el Banco Central Europeo haya actuado de forma rápida y decidida para frenar la especulación, para evitar cualquier fragmentación de los mercados de deuda europeos. Todas las intervenciones públicas de los consejeros del Banco Central Europeo son muy claras. Tanto Isabel Schnabel, Olli Rehn, la propia presidenta Lagarde han sido muy claros con respecto a la determinación de abordar la progresiva y necesaria normalización de los tipos de interés y evitar cualquier riesgo de fragmentación en los mercados de deuda pública que pueda afectar negativamente a la eficacia de esa política monetaria. Los mercados financieros han reaccionado favorablemente a la acción del Banco Central Europeo y es lógico porque la volatilidad que hemos visto la semana pasada claramente no responde a los fundamentos de los países. Afortunadamente, el Tesoro Público del Reino de España hemos aprovechado bien los tipos de interés negativos para prepararnos para la normalización, la necesaria normalización de la política monetaria. El tipo medio de la deuda viva en circulación está por debajo del 1,6%. Hemos conseguido un alargamiento histórico de la vida media de la deuda por encima de los 8 años. Ya se ha completado prácticamente el 60% del programa de financiación previsto para 2022 y además hemos reducido el riesgo de refinanciación, porque solo aproximadamente un 15% de nuestra cartera debe refinanciarse en 2022 y está, por tanto, expuesta al alza de los tipos de interés. Así que está claro que estamos en un escenario, en un contexto difícil, de mucha incertidumbre, pero gracias a la respuesta que hemos venido dando a la pandemia, a la guerra y las medidas que estamos tomando a corto plazo, pero con una perspectiva coherente de medio plazo, pues la economía española está mejor preparada, como decía, para afrontar los retos de futuro.
Y termino mi intervención precisamente reflexionando en este intenso proceso de transformación estructural que plantea retos importantes, pero también un abanico de nuevas oportunidades. Desde 2018 nuestra política económica ha estado guiada por 3 principios: responsabilidad fiscal, justicia social y reformas estructurales. Y esta agenda se ha visto impulsada de forma decidida por el Plan de Recuperación. Porque gracias a los fondos europeos ahora tenemos un entorno de más confianza, tenemos un buen plan, tenemos los recursos para poder hacerlo realidad y además estamos avanzando a buen ritmo en este proceso de inversiones y reformas para transformar, para modernizar nuestra economía. No estamos desaprovechando esta oportunidad, sino que España está liderando el despliegue del plan de recuperación en Europa porque nos jugamos mucho y por eso consideramos el despliegue del plan de recuperación una prioridad absoluta en la política económica de nuestro país. Y en este sentido estamos avanzando a buen ritmo con las inversiones. Uno de los avances más destacables es el lanzamiento de los 11 proyectos estratégicos, que se conocen como los PERTES, que tienen por objeto articular de forma coherente en todo el territorio español la colaboración público-privada para que se impulse ese proceso en los sectores tractores de nuestra economía. Estamos hablando de liderar el despliegue del vehículo eléctrico y conectado, y todos ustedes conocen las importantes inversiones que ya se han anunciado en nuestro país y que nos van a permitir liderar este proceso de modernización de un sector estratégico como es el de la automoción y el establecimiento de 2 fábricas de baterías. Se trata de incorporar al Sistema Nacional de Salud las tecnologías y los medicamentos más avanzados, de precisión, personalizados. De acelerar la transición ecológica y reforzar la autonomía energética. España es líder en esta transición sostenible y queremos seguir avanzando con el hidrógeno verde, con las tecnologías de las energías renovables. También se trata de transformar la cadena agroalimentaria, un sector en el que España tiene una posición de liderazgo en clave verde y digital. Maximizar el valor del español en nuestras lenguas cooficiales en la nueva economía de la lengua. Avanzar hacia una economía verdaderamente circular. Apoyar la capacidad innovadora de nuestro sector aeroespacial y naval. Mejorar la gestión de los recursos hídricos. Y también desarrollar la autonomía estratégica de España y de Europa en el ámbito de los semiconductores, con ese PERTE chip que ya ha sido mencionado, y avanzar hacia una economía social de los cuidados. Se trata, sin duda, de proyectos estratégicos que vamos a acelerar en el curso de 2022. Ya son muchas las convocatorias y las licitaciones que están en curso y que se irán cerrando para desplegar todo este programa de inversiones y reformas. Un segundo ámbito de inversiones son los programas gestionados directamente desde la Administración General del Estado, que están financiando unos 29.000 proyectos desarrollados por empresas, centros de investigación, universidades, en ámbitos que van desde la movilidad eléctrica, las zonas de bajas emisiones, la rehabilitación de edificios. En el ámbito de la digitalización vamos a invertir, estamos invirtiendo aproximadamente 20.000 millones de euros en esa Agenda España Digital, con una clave o un conjunto de programas estratégicos bien conocidos que están también movilizando la inversión privada. En términos de la inversión pública, ya nuestros presupuestos están multiplicando por 9 la inversión de digitalización que teníamos en 2019. Hemos desplegado los programas de infraestructuras y tecnologías digitales. Estamos en esta primera parte del año acelerando con el despliegue de la digitalización de la economía, con programas emblemáticos como el Kit Digital para la digitalización de las pymes, y en la segunda parte del año nos concentraremos en los programas de competencias digitales para que todos los ciudadanos puedan acceder a las oportunidades de esta nueva economía digital. Y corro, en último lugar, a hablar del tercer elemento o instrumento para desplegar las inversiones del plan, que es la cogobernanza con las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen un papel fundamental en el despliegue de las inversiones del plan. Ya se han transferido más de 15.500 millones de euros a las comunidades autónomas para el despliegue del plan en su territorio, y se tiene que traducir en plazas de formación profesional, en nuevas plazas de educación de 0 a 3 años, en la renovación de edificios y la eficiencia energética, un tema que ya ha sido mencionado, las políticas activas de empleo y de inclusión social, todos los ámbitos de competencia de las comunidades autónomas.
Junto con las inversiones tenemos que acelerar en el despliegue de las reformas. Ya están aprobadas, ya están en vigor dos importantes, la reforma laboral, la reforma de la educación y la formación profesional, junto a todo un abanico de reformas que están en marcha. Yo confío en que en breve, en el curso del año, vamos a tener aprobada la Ley Crea y Crece, para el crecimiento y la creación y el crecimiento empresarial, la ley de startups, la reforma concursal, que son claves para que España tenga un marco normativo, pues el más moderno, el más avanzado de nuestro entorno, para impulsar la inversión y el talento y también la atracción de inversión y talento internacional. Creo que los elementos que he compartido en esta breve introducción nos permiten ser conscientes del calado, de la profundidad del proceso de transformación que está en marcha, y también de la determinación del Gobierno de España para responder con eficacia a los retos que se nos vienen planteando. Pues desde hace 2 años ha sido sobre todo la pandemia, a ella se ha sumado el ataque de Rusia contra Ucrania y los cambios en marcha en el escenario geopolítico. El impacto más directo en el caso de España es el incremento de los precios, y desde el Gobierno estamos tomando medidas eficaces para amortiguar los posibles impactos negativos sobre el crecimiento y el bienestar de España, pero sin perder de vista estos objetivos estructurales y estratégicos de medio y largo plazo. Aprovechar las oportunidades de esta doble transición verde y digital, y que España se sitúe a la vanguardia en estas nuevas tecnologías. Un reto que yo creo podemos sin duda superar con éxito, gracias a la colaboración y el esfuerzo conjunto del sector público, el sector privado, las universidades, que tienen un papel absolutamente fundamental y que son ya las principales agentes y beneficiarias de los fondos europeos para todo lo que son los programas de I+D, inteligencia artificial, de computación cuántica, todos estos, las tecnologías 5G avanzado y 6G. Pues evidentemente los centros de investigación y las universidades tienen un papel absolutamente fundamental, y por eso me hacía especial ilusión participar en la introducción de esta sesión organizada por la PIE, lamentando una vez más no poder estar ahí en persona y poder charlar informalmente con los participantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Me comentan desde Madrid que la vicepresidenta se compromete a contestar las preguntas que podáis lanzar más en otro momento, pero vamos, no puede recibirlas directamente ahora en estos momentos. Entonces, si queréis lo podéis hacer a través de la página web, que estamos conectados. O lo pasáis aquí, nosotros lo pasaremos. Ahora tenemos un turno tampoco muy... Ángel, que sí. Me voy a despedir porque, como os he señalado anteriormente, es que me tengo que ir para recibir a su majestad en el patronato y participar, pero yo estoy encantada de responder a las preguntas, y entonces ya os coordináis con el equipo para ver si lo hacemos en escrito o lo hacemos encontrando un momento para poder tener un nuevo diálogo, o lo hacemos por vídeo. O sea, yo encantada de responder de la manera que podamos articular en el curso de esta semana, para que los participantes puedan tener ocasión de plantear sus preguntas, y yo encantada de responderlas, ¿vale? Un abrazo. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Entonces, me coordinaré con tus servicios de comunicación y buscamos la manera de poder trasladarte las preguntas. Posiblemente Perfecto. Lo mejor sea una conexión. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Muchas gracias, vicepresidenta. Bueno, ahora tenemos perdonad esta inauguración tan atropellada, porque es un poco atropellada. Y por irme yo también. Bueno, tenemos en suerte al presidente del BBVA, al que le podremos hacer algunas preguntas. Como siempre, ya sabéis que una pregunta por persona y por el orden que levantéis las manos. Es efectivamente que os identifiquéis. Buenos días.
Hola, buenos días. Soy Lalo Agustina de La Vanguardia. Quería preguntarle por la última decisión del BCE, precisamente de actuar para evitar esa fragmentación del euro. ¿Qué le ha parecido el anuncio un poco inconcreto, bueno, un poco no, muy inconcreto que ha hecho el Banco Central? ¿Cree que va a ser eficaz? ¿Por dónde van a ir los tiros? Y después también BBVA invirtió en Coinbase, en criptomonedas, y hemos tenido una tormenta brutal, digamos todo el año, pero especialmente el último mes. Quería saber si usted tiene criptomonedas, si usted las recomendaría, cómo ve la crisis de las criptos. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias por las preguntas. Ha hecho 2 preguntas, me he dado cuenta, pero, Lalo, No, pero no es pasa nada. una pregunta por persona. No sabes contar. No. Respecto a la primera, lo ha dicho también la vicepresidenta, el Banco Central Europeo ha dejado muy claro que la prioridad ahora mismo claramente tiene que dar respuesta a las tensiones inflacionistas, y por eso dejó muy claro el Banco Central Europeo cuál va a ser el camino de reducción de compras y de subida de tipos de interés, empezando ya ahora en el mes de julio, y ha dejado muy claro también su compromiso con que haya una correcta transmisión de la política monetaria en todos los países de la eurozona. Entonces, más allá de los detalles sobre el mecanismo que vayan a usar, yo me quedaría con eso. Teniendo en cuenta también la situación en la que estamos hoy, que no tiene nada que ver con la de épocas pasadas, creo que estamos en buen lugar. La economía española tiene previsiones de crecimiento, es verdad que con incertidumbre creciente, pero con previsiones de crecimiento este año y el que viene, como ha dicho la vicepresidenta. Nuestra estimación, de hecho, es superior al 4%, es del 4,1%, la de nuestros economistas para este año 2022. Y teniendo en cuenta la mejor situación también de endeudamiento de la economía, sin duda en el sector privado, tanto empresas como particulares, teniendo en cuenta la falta de desequilibrios que teníamos en épocas pasadas, ¿no? Notablemente en el tema inmobiliario, teniendo en cuenta también la mejor posición de España en financiación externa, de hecho con superávits comerciales desde hace ya prácticamente una década, si no me equivoco, desde el 2012, y luego una mejor situación en otros sectores que fueron generadores de problemas en el pasado, bancos bien capitalizados, etcétera, y la deuda pública, como ha dicho la vicepresidenta, pues con una carga financiera de la deuda que se ha reducido bastante, con pocas necesidades de refinanciación, porque se ha alargado también la duración. Bueno, es un contexto que nos permite pensar que eso, unido al compromiso de correcta transmisión de la política monetaria, hará pues muy plausible el que tengamos un recorrido de subidas de tipos, que es lo que hay que hacer para controlar la inflación, que no produzca incrementos excesivos en las primas de riesgo de determinados países, ¿no? En concreto del nuestro. Respecto al tema de Bitcoin, quizá lo que destacaría no es tanto el Bitcoin en sí. O sea, yo creo que Bitcoin en sí mismo, pues hay todo tipo de opiniones sobre el futuro que le espera y es muy difícil predecirlo. Lo que sin duda es un espacio de altísima volatilidad y donde ha habido también, pues por falta de regulación, prácticas que no siempre son las correctas, ¿no? En cuanto a protección del consumidor o en cuanto a propuestas que se hacen que al final no tienen una base sólida, ¿no? En cuanto a productos y servicios que se ofrecen en torno a eso. Y eso es lo que quizá es menos interesante. En mi intervención destacaba más el potencial disruptivo que tiene la tecnología blockchain
el que podamos digitalizar cualquier activo físico, pero no una digitalización cualquiera, ¿no? Porque ya tenemos activos digitalizados, es decir, representaciones digitales de activos físicos, pero el poder hacer una representación digital de un activo físico en un blockchain programable, ese tipo de digitalización es la que tiene un potencial disruptivo muy grande. Y un blockchain programable quiere decir que sobre ese blockchain, además de que estén digitalizadas representaciones digitales de activos físicos y de otro tipo de activos, también puede haber activos virtuales, pueden residir los smart contracts, ¿no? Contratos se llaman así, bueno, son líneas de código, programas que residen en ese blockchain y que pueden recoger los términos y condiciones de un intercambio comercial, financiero, etcétera. Es decir, los términos y condiciones que regulan el intercambio de esas representaciones digitales de activos físicos. Entonces, ahí es donde uno puede empezar a ver el potencial grande de disrupción que tiene el blockchain, que es que puede haber interacción de activos físicos, ¿no? De dinero, de casas, de coches, de cualquier activo físico que está representado digitalmente en un blockchain, que puede comerciarse con ese bien físico real a través de reglas que están escritas en un programa informático, ¿no? Que es auditable y que está a la vista de todos, ¿no? Entonces, eso es lo que puede generar una ola potencial de descentralización en la economía altamente disruptivo. Como decía, también es incipiente, es pronto en el camino para que esto sea una realidad, o sea que hay casos de uso ya en lo que se llama finanzas descentralizadas, pero no es algo que sea ni fácil de usar para un cliente cualquiera, ni que tenga unos estándares de cumplimiento normativo en general adecuados, ¿no? Tendrá que ir madurando ese mundo, y si madura es lo que yo sí que veo que tiene un potencial grande, ¿no? Y eso es donde veo los elementos más interesantes, más que en lo que es Bitcoin en sí mismo, que, como digo, pues es muy, muy difícil saber qué puede pasar con ese activo en concreto y con algunas de las propuestas, digamos, de empresas que han construido su oferta en torno a eso. En lo que respecta a nuestra inversión en Coinbase, bueno, sigue siendo una inversión de altísima rentabilidad porque entramos en un momento donde la empresa era muy pequeña, ¿no? Entonces, sí que ha habido una oscilación grande en su valoración, pero bueno, que nosotros, como siempre decimos, somos inversores de largo plazo, y desde que invertimos, y además es un fondo de capital riesgo, ¿no? Es una inversión pequeñita la que tenemos ahí, la que hicimos en su día, dentro de un contexto de diversificación, como en cualquier cartera de inversión en este tipo de empresas. Pablo Ferrer. Hola, Pablo Ferrer, de Hispanidad. Va a terminar ahora la fase de instrucción del caso BBVA Villarejo. Yo quería saber si cuando empiece la fase oral del juicio, si el banco va a tomar alguna medida con directivos que pasen a esa fase como investigados. Gracias. Bueno, sobre este tema no voy a hacer más comentarios que reiterar los que he hecho repetidas veces del compromiso del banco, nuestro compromiso claro de total cooperación con las autoridades judiciales, y reiterar también que tenéis en nuestra página web todos los comunicados que hemos hecho al respecto y la posición del banco al respecto, y no voy a hacer más comentarios. Jorge Zuloaga, aprovecho para decir que Jorge se estrena también como presidente de la PIE y que me ha apuntado, antes he dicho que el año que viene se cumple el 40 aniversario de estos cursos, y también me lo ha apuntado él, el 50 aniversario de la existencia de la PIE, con lo cual todavía un acontecimiento más. Tienes la palabra, Jorge. Gracias, Miguel Ángel. Jorge Zuloaga, del Confidencial. Yo quería preguntar por Turquía. Desde que el banco lanzó la OPA, la inflación se ha disparado, la lira turca estaba bastante tocada, y el banco está rehaciendo ahora un poco la contabilidad, ¿no? Un poco lo que anunciaron en el primer trimestre, de que iban a rehacer la contabilidad de Garanti para
hiperinflacionaria, ¿no? Bueno, algo así. Y quería preguntar si cree que puede haberse equivocado mejor el banco, no en la apuesta, pero sí en el timing de cuando ha hecho la apuesta. Gracias. Bueno, eso el tiempo lo dirá, ¿no? Como siempre decimos, somos inversores de largo plazo y lo que vemos en Turquía, y lo seguimos viendo igual hoy, es un potencial muy grande. Es un país de 85 millones de habitantes, bueno, algo más si tenemos en cuenta el flujo migratorio desde Siria, que ha sido muy elevado. O sea, estaríamos hablando más bien cerca de 90 millones de personas, una edad media muy joven, 30 años, con además una edad media que se sostiene en niveles bajos por los índices de natalidad que hay, y que tiene una posición geoestratégica muy relevante a las puertas de Europa, con el potencial de ser crecientemente, porque ya lo es en cierta medida, el núcleo, el hub manufacturero de Europa en esta era, de este nuevo orden mundial en el que las cadenas de suministro se traen más cerca, de la misma manera que México juega ese papel para Estados Unidos, y por eso también somos muy positivos del potencial a largo plazo de México. Vemos que Turquía puede jugar ese papel de cara a Europa, ¿no? Con mano de obra joven, cualificada, competitiva y a las puertas del mercado. Eso es lo que vemos en Turquía. Tenemos el mejor banco, teníamos un 50% y vimos una oportunidad buena a los precios a los que cotizaba, hacer una inversión adicional relativamente moderada. Hemos invertido, al final de capital, hemos destinado 700 millones de euros de capital en la inversión en Turquía, 23 puntos básicos, y en el contexto de lo que es el grupo, pues no es demasiado relevante, y sí que nos coloca ahora en un porcentaje de participación del 86% en una filial que es estratégica y que, como digo, tiene un potencial que sigue siendo muy relevante a medio y largo plazo. Y es verdad que a corto las tensiones en Turquía son elevadas y que la situación que está viviendo el mundo y la incertidumbre y las presiones inflacionarias en el tema energético, alimentos y demás, pues también le afectan, y le afectan de manera más relevante a Turquía, y eso ha exacerbado algunos de las vulnerabilidades que tradicionalmente tenía esa economía, y por eso tenemos ahora una inflación muy elevada, con una lira que se ha depreciado, pero como digo, lo que miramos nosotros, o sea, no nos cambia en ese sentido el racional de lo que hicimos, ¿no? Y bueno, sí que has hecho alguna mención al tema de las cuentas. Ya lo dijo el consejero delegado en la presentación de resultados, que existen posibilidades reales ante el entorno de alta inflación que tenemos de que se considere a esta economía como de alta inflación y que eso lleve a tener que hacer cambios en la cuenta, pero eso no cambia lo que es la filial. ¿Eso tiene un efecto? Bueno, tendríamos que ver cuándo se hace eso, pero puede ser muy pronto, puede ser tan pronto como el segundo trimestre, como ya dijimos al presentar las cuentas del primero. Y lo que hemos visto por nuestra experiencia en el pasado es que esto tiene un efecto positivo. El hacer el restatement en entornos de alta inflación tiene un impacto positivo en capital, y en la cuenta de resultados sí que tendrá un impacto negativo, que en nuestra experiencia hace que la contribución el primer año de una filial de estas características pues prácticamente se neutraliza. Hola, buenos días. Marta Garijo, de Business Insider. Yo le quería preguntar un poco, ahondando en este cambio de escenario que estamos viviendo a raíz de la guerra de Ucrania y el cambio de las perspectivas macroeconómicas, ¿cómo ven ustedes el negocio bancario de cara a este segundo semestre, también teniendo en cuenta el cambio de las políticas monetarias del Banco Central Europeo? Si sus perspectivas para este año, ¿cuáles son a nivel de banco? Gracias. Muy bien, pues es una muy buena pregunta. Lo que hemos tenido es un primer trimestre muy bueno, y ante la perspectiva a corto plazo de subidas de tipos de interés, eso supone cierto apoyo. Después de tanto tiempo con tipos de interés negativos, supone cierto apoyo, ¿no? Y ante eso habrá que ver cómo evolucionan los volúmenes de demanda de crédito, que también vienen con mucha fuerza, pero es
razonable pensar que se van a moderar ante la subida de tipos de interés y la incertidumbre que afecta a todos los agentes. Y luego la duda que puede haber sobre qué impacto tiene la subida de tipos y la alta inflación sobre la capacidad de repago de empresas y familias, que eso podría afectar a las cuentas resultadas por la parte de abajo. No esperamos que este año haya sorpresas negativas en este frente, pero habrá que ver porque, como digo, el entorno es muy incierto. Allí atrás. Hay pedidas 3 preguntas más y vamos a cerrar con ello. Vale, pues Marta Vilar, de Negocios Televisión. Yo quería ahondar un poquito más en lo de Turquía y preguntar también exactamente cómo valoran desde BBVA la caída de la acción. Lleva una caída acumulada en el año del 18%, si lo comparamos con Santander, por comparar también con un banco grande, lleva un 7% de caída en el año. Por lo tanto, pues cómo valorar que haya descendido en este caso el BBVA más agresivamente, si creen que tiene que ver algo con Turquía y en ese caso si han pensado, entiendo que no por su respuesta anterior, pero si han pensado reducir su exposición al país. Gracias. Bueno, ya contestaba antes también por ganar tiempo, o sea que Turquía seguimos viendo el atractivo estratégico a largo plazo y el cómo se mueve la acción pues claramente responde a cuestiones de corto. Yo también ahí miraría a plazos más largos y en ese sentido la comparativa nuestra no sale mal ni con la banca europea ni con la banca española y sí que la invasión de Ucrania por parte de Rusia y las consecuencias económicas que eso tiene ha generado bastantes turbulencias en los mercados que puede hacer que en determinados momentos, al ser un banco global nos vemos también, somos susceptibles a las volatilidades que puede haber en los mercados en determinados momentos, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenos días. José María Lanceros, de Mercados. Yo quería preguntarle por América Latina. 3 cosas muy rápidas. Una, ¿cómo ve las posibilidades del banco en Colombia con la victoria de Petro? Él ha insistido en que quiere, digamos, mejorar la cuestión de la banca pública. No sé cómo les puede afectar a ustedes allí. Preguntarles si hay algún tipo de novedades sobre el tema de Banamex, si hay algún tipo de cambio de posición del banco. Y por último, una cuestión. ¿Qué va a hacer el banco en Venezuela, donde están atascados? ¿No pueden sacar el dinero? ¿El país funciona como funciona? Estas son 3 preguntas, Miguel Ángel. Ha sido muy hábil en meter una pregunta sobre América Latina. Sí, una pregunta sobre América Latina. Pero hoy empezar, vamos a ser un poco flexibles. Sí, no pasa nada. A ver, Colombia, sobre las elecciones ninguna valoración especial que hacer, porque como saben no hacemos valoraciones políticas, lo que estamos es enfocados en gestionar nuestra franquicia, lo que vemos es que en Colombia tenemos enorme oportunidad, todavía tenemos una cuota de mercado que pudiera crecer y lo que queremos es seguir creciendo en Colombia y creemos además que es uno de los países que en relativo pues está en mejor situación ante lo que está pasando en el mundo ahora mismo. De hecho, es uno de los pocos países en el mundo en los que las previsiones económicas ahora son superiores que de lo que eran hace 6 meses, ¿no? Y bueno, en ese sentido tenemos una visión positiva. En México tenemos un banco que tiene una posición de liderazgo clara y que no solo tiene una posición de liderazgo clara y prácticamente en todos los productos, todos los segmentos, todos los estados, sino que su posición de liderazgo clara la sigue aumentando, porque estamos muy enfocados en la tecnología, la digitalización como fuente de ventaja competitiva y lo que queremos es seguir creciendo orgánicamente, ¿no? Y no, en ese sentido pues no entra en nuestros planes ninguna otra consideración. Y en Venezuela pues lo que estamos es apoyando a nuestro equipo allí y a la sociedad venezolana con los servicios financieros que presta el BBVA desde hace ya muchos años allí, en una situación que no es fácil, pero para nada estamos enfocados ahora en otra cosa. Es decir, que no tiene ahora mismo desde la perspectiva económica, la inversión que tenemos allí, pues la estamos conservando el patrimonio, pero sin una rentabilidad mayor, y lo que esperamos que el país a futuro puede tener un buen desarrollo y es casi esperar a que ese desarrollo venga. Allende. Aquí. Hola, Pablo Allende Salazar, del Periódico de Cataluña. Yo le quería repreguntar por la cotización en un sentido más amplio. Es verdad que el año pasado tuvo un mejor comportamiento relativo, ¿no? A raíz de la venta de Estados Unidos, el buyback. Este año ha tenido un comportamiento peor.
los bancos con presencia internacional españoles están relativamente peor que los bancos con más presencia en España. No le voy a preguntar si se arrepiente de no haber comprado el Sabadell, porque imagino que no me va a contestar, pero me gustaría saber si en este contexto todavía tiene un cierto exceso de capital. ¿No sería interesante para el banco, para mejorar sus métricas bursátiles, hacer alguna compra en España, teniendo en cuenta que parece que los inversores están premiando tener exposición fuerte a España? Gracias. Bueno, nuestra estrategia de desarrollo del banco no se ve tan influida por lo que serían movimientos de corto plazo, que ya lo comentaba antes, que sí que tenemos un diálogo fluido con la base de inversores del banco y los analistas también, pero hay muchos colectivos a los que atender y lo que esto es un proyecto estratégico, un proyecto que tiene impacto en la sociedad con el propósito de poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era, y eso nos lleva a veces a tomar decisiones que son estratégicas y de largo plazo y que a veces no son bien entendidas por algunos de los stakeholders de corto, ¿no? Bueno, has hecho referencia al año pasado, puedes mirar el anterior y el anterior. Yo creo que el 19, el 20, el 21, el performance del banco es claramente superior al de toda la banca española y al de la banca europea también. Y este año pues llevamos un recorrido peor, pero son movimientos de corto que no alteran nuestra senda estratégica, ¿no? Y en ese sentido no vamos a cambiar nuestra visión sobre lo que tenemos que hacer por ese motivo. Yo entiendo el interés que despiertan las fusiones y las adquisiciones, pero como dije también en una entrevista que me hicieron cuando estaba en Davos, en CNBC, no es el tema en el que le estamos prestando atención. Es un tema, incluso dije que me aburre, ¿no? Que lo hice un poco en tono cómico. No es que me aburra en el sentido literal, pero sí en el sentido estratégico, que para mí es mucho más interesante pensar en lo que he mencionado en el discurso, en la descarbonización, la mayor disrupción de la historia, probablemente de la historia de la humanidad, con una inversión del 8% del PIB todos los años. Ahí hay una oportunidad estratégica. Eso es lo que requiere atención y dedicación del management del banco, con un equipo dedicado a nivel global y transversalmente luego con presencia en todos los negocios, a que la inversión en descarbonización se produzca. O el tema de la innovación sobre la digitalización, que ya la digitalización es brutal. Compartíamos los datos del porcentaje de clientes que entran en BBVA a través de canal digital, ¿no? Nuevos clientes que se dan de alta a través del móvil, fundamentalmente, algunos por la web, pero casi todos por el móvil. Bueno, pues en el primer trimestre añadimos al banco, al conjunto del grupo, 2,4 millones de clientes. De esos, un 57% vino por canal digital y el porcentaje en el segundo trimestre superior a ese. O sea, sigue subiendo. En algunos países supera el 70% de clientes que entran al banco por el móvil. Bueno, pues sobre esa digitalización, las oportunidades que trae la innovación en inteligencia artificial, en robótica, en genética, y lo que supone para nuestros clientes empresa y ayudarles a que adopten esa innovación y que también cambien sus modelos de negocio para no quedarse atrás. Eso es lo que es estratégicamente interesante, ¿no? Entonces, hablar de una operación tradicional de compra o fusión, bueno, ya vemos que la infraestructura física cada vez es menos relevante, que las franquicias de clientes pues se puede competir bien digitalmente. Lo vemos también en la incursión que hemos hecho en Italia, que ese camino pues tiene un recorrido estratégico muy superior, ¿no? O sea, hoy en España tenemos menos de la mitad de la red de oficinas que teníamos hace 5 años y tenemos casi un 20% más de clientes. Entonces, bueno, comprar más oficinas, pues no sé si es lo que tiene sentido estratégico. La última pregunta. Hola, buenos días. Soy Elena Lozano del Español. Quería saber, como en este trimestre están venciendo las carencias de los créditos ICO, y quería saber cómo están evolucionando en el caso de BBVA, si están viendo repunte de morosidad o así. Gracias. Gracias, pues una pregunta solo, muy bien y muy acotada. Están evolucionando francamente muy bien. Todos los indicadores, o sea, antes hablaba que una de las cuestiones que habrá que ver es cómo evoluciona la capacidad de pago de empresas y familias. Tenemos perspectivas buenas en ese sentido, porque hoy la deuda de los hogares y de las familias es muy inferior a la que era hace una década
y está en línea con los porcentajes que tienen las familias y las empresas en Europa, ¿no? Y bueno, y a pesar del choque grande que supuso la pandemia, lo que vemos es que aquellas empresas que tiraron de líneas con garantía SICO y demás, pues están teniendo un comportamiento muy bueno. También es porque la recuperación que se está dando, tanto el año pasado como este primer trimestre, o estos primeros meses del año 2022, tiene especial fuerza en aquellos sectores que más se vieron afectados. Algunos de ellos muy importantes en nuestro país, como todos los servicios que tienen que ver con el turismo, hoteles, restauración, transporte de viajeros, etc. Y lo que vemos es algunos indicadores, por ejemplo, de fortaleza. Si comparamos el gasto con tarjeta de crédito en mayo del año 2022 con el gasto con tarjeta de crédito, no el año pasado, sino en mayo del año 2019, vemos que ha crecido en las cifras nuestras, que es un buen proxy de lo que puede ser el país, un 68%. Un 68% más de gasto con tarjeta. En parte sustitución de efectivo, pero en parte también denota la fortaleza todavía que tiene, bueno, la fortaleza que tiene el consumo, y si vemos en qué categorías ha crecido, pues ha crecido en las que se vieron afectadas en la pandemia. Por supuesto, supone un crecimiento también frente al año pasado, del orden del 40%, pero es un 68% más que antes, con crecimiento importante en extranjeros. Ya vemos, por ejemplo, que los extranjeros crecen un 35% su gasto con tarjeta en mayo de este año frente a mayo del año 19. Es decir, que ha regresado el turismo, y eso es muy buena noticia. En definitiva, que hay que ver, porque hay que ver qué impacto tiene la subida de tipos, pero que tenemos confianza. Los indicadores hasta ahora son muy, muy buenos. Bueno, pues terminamos aquí. El presidente del BBVA tiene que irse también a Bilbao, creo que te tienes que ir. A Bilbao. Tienes que irte a Bilbao, a la sede social. Ya sabéis que es un barrio que está aquí al lado. Entonces, lamento el atropello de esta inauguración, le reitero eso. Y bueno, tenemos ya por delante toda la mañana, hasta por la tarde a las 4:30, que vendrá Antonio Garamendi, presidente de la patronal, COE. El Elcano, pueden ir a ver el Elcano. Que pueden ir a ver el Elcano. Claro, efectivamente, ahora toda la mañana para ir a ver el Elcano. Desde Madrid me han mandado un mensaje desde el Ministerio que nos darán media hora a lo largo de la semana. Conectamos con la vicepresidenta para preguntarle eso. Vamos a buscar a ver cuándo podemos meter esa media hora, pero seguramente miércoles o jueves lo podremos hacer. Me lo han transmitido así, porque por lo que me dicen que ha habido falta de coordinación dentro mismo del Ministerio y que piden disculpas por ello. Pero bueno, como digo, buscaremos esa media hora para conectar con la vicepresidenta. Y nada más, muchísimas gracias y hasta por la tarde. Muchas gracias.